Hola, buenas tardes. En este día hablaremos sobre los principios básicos de Windows 7, algunas de sus funciones y cómo adecuarnos de la mejor manera. Empezando por una pequeña introducción. Una de las herramientas básicas y fundamentales en el mundo de la tecnología, de la informática y comunicación es la computadora. Desde sus inicios ha venido ocupando un lugar imprescindible en la vida del ser humano, que no imaginábamos la vida sin esta herramienta tan importante como lo es. Entender su funcionamiento y sus partes fundamentales te permitirá hacer uso de ella de una manera más productiva y aplicándola en las diferentes actividades, logrando un desempeño más efectivo. La computadora, desde su aparición en la vida del hombre, ha sufrido múltiples transformaciones, clasificando su desarrollo tecnológico en generaciones, como lo que veremos a continuación. Empezando por una pequeña tema, el sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos, llamados hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas que son el software para lograr un objetivo, lo cual veremos un poco más adelante. Ahora desglosaremos más el hardware, lo que es y algunos de sus ejemplos. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos que intervienen en un sistema computacional y que los podemos tocar. Un sistema computacional, la computadora, es el elemento básico e indispensable hoy en día y se define como un dispositivo electrónico capaz de interpretar órdenes de entrada y salida, además de procesar y guardar información. Los dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Los dispositivos de salida son aquellos elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Los más usuales son la impresora, las bocinas, el monitor, entre otras. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información. Un ejemplo de ello es la memoria principal. Esta memoria actúa y directamente con el CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales estás trabajando. La memoria ROM es una memoria programada por el fabricante. Tiene una memoria permanente. Una vez que los datos han sido escritos en esta memoria, ya nada se puede borrar. Otro ejemplo de ello es la memoria RAM, una memoria que almacena información que está siendo ejecutada en ese momento, de manera que pueda ser procesada más rápidamente, sin dejar a un lado la memoria secundaria, que es a la que nos enfrentamos todos los días y hacemos de nuestro compañero. Llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Por ejemplo de ello puede ser el DVD, el CD, la USB. Los dispositivos que leen y escriben datos en un dispositivo de almacenamiento se llaman unidades de almacenamiento. Estas son identificadas con letras y el signo de 2 puntos. Comúnmente se hace referencia a la unidad de disco flexible con las letras A o B, a la unidad de disco duro con las letras C o D, y en caso que la computadora tenga 2 discos duros o esté participando, la unidad de DVD, CD con las letras D o E y las letras de E a la Z por las conexiones de red o dispositivos con entrada USB. Eso no lo sabías, ¿verdad? Bueno, ahora tienes algo de qué aprender. Seguimos con los dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. Se le considera como el cerebro de la computadora, donde la mayoría de las operaciones se llevan a cabo. Entre las más importantes están los cálculos aritméticos y lógicos. La unidad central de procesamiento está alojada en un solo chip, llamado microprocesador. Este microprocesador está conectado a otros dispositivos a través de una tarjeta principal, llamada motherboard, la cual se instala dentro de un gabinete especial. Es muy común referirse a este gabinete como CPU, un error que todos conocemos. Este es uno de los elementos que se encuentra dentro.
A este error le llamamos al CPU al gabinete, cuando solo el CPU es una memoria que está muy pequeña. Ahora con el ejemplo que estamos dando hoy de los elementos que era el hardware y el software, ahora vamos con el software, que es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin que lleven a cabo un proceso. Para ordenar la gran variedad de software, este es clasificado en dos palabras, o mejor dicho, en dos clasificaciones. La primera de ellas es software de sistema. ¿Qué es el software de sistema? Bueno, aquí te lo digo. Administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que maneja los recursos de una computadora. Todos conocemos a uno, aunque a lo mejor no de esta manera. Un ejemplo de ello te dirá si lo reconocerás fácilmente. Windows, Linux, Unix, entre otros, una gran variedad. La siguiente clasificación es el software de aplicación. ¿Qué es eso? Bueno, aquí te lo explico también. Permite ejecutar tareas específicas del usuario. Se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como procesadores de textos, hojas de cálculos, gráficos, presentaciones, base de datos, juegos, etc. Un ejemplo de ello que lo usamos a diario en las tareas y en todo: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Photoshop, Corel, entre otras, que muchas aplicaciones las utilizamos y no sabemos qué son. Y ahora ya tienes que saber lo que es y lo que significa. Ahora vamos con un siguiente punto que no sin dejar afuera es muy importante en la computadora. El sistema operativo es fundamental. Es el programa más importante de una computadora. Se define como el programa que permite al usuario tomar el control del equipo, tanto del software como del hardware, que es lo que vimos ahorita, de manera que puede administrarlo para lograr un buen rendimiento. Toda computadora debe tener instalado un sistema operativo, porque si no, no funcionaría nada. Algunas de las principales funciones del sistema operativo es que interpreta y ejecuta las instrucciones a través de una interfaz que proporciona al usuario. Optimiza la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida. Coordina el procesamiento de tareas. Provee servicios de diálogo, de error, las partes básicas de la computadora. Sirve como conexión para ejecutar el software de aplicación. El hardware de la computadora no ejecuta nada por sí mismo, requiere el software. O sea que entre todos estos dos se conversionan, o como diré, se conexionan a la perfección. En primera instancia del sistema operativo, la cual tiene la finalidad de proporcionar las instrucciones necesarias para que el software interactúe con el hardware y que el software de aplicación opere de manera que el usuario y la computadora se comuniquen. El primer programa que se instala en la computadora es el sistema operativo a través de un proceso de instalación y configuración. Al momento de encender la computadora, esta se carga en memoria y prepara para recibir órdenes del usuario. Existen diferentes sistemas, como ya lo decía ahorita, instalados en las computadoras. Algunos de ellos son Windows, OS X, Linux, Mac, entre otros. La clasificación del sistema operativo es de la siguiente manera. Multiusuario. Permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo. Por ejemplo, si se tiene dos cuentas de usuario, en una se puede reproducir un archivo de música y luego cambiar a otra cuenta de usuario y descargar algún archivo de internet sin hacer daño a ninguno de los dos. La multitarea permite que dos o más programas de aplicación se ejecuten al mismo tiempo. Actualmente, debido a la gran cantidad de procesos y tareas que deben realizarse, tanto en ámbitos escolares, laborales, empresariales y hasta cotidianos, los procesadores deben disponer de capacidades más completas y avanzadas. Y por último, el multiprocesamiento. Medios de multiprocesamiento que tienen más de un procesador que opera en la misma memoria pero ejecuta procesos simultáneamente. Otro punto muy importante de esto son los tipos de interfaz. ¿Qué es eso? Me dirás. Bueno, te lo explico a continuación. Es la presentación del medio donde el usuario introduce órdenes o comandos al sistema operativo y este es el hardware, que no se ve
Bueno, esas sí se ven, y el software es que no se ven, pero son las indicaciones que se hacen para que la computadora funcione perfectamente. La interfaz es el medio de comunicación a través del cual el usuario interactúa con el software. Existen dos tipos de interfaz de usuario: interfaz de línea de comando y la línea gráfica. Aquí te puedo explicar los dos tipos de interfaz. Primero, interfaz de línea de comando. En este tipo de interfaz, el sistema operativo proporciona una línea de comandos en el que el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. En esta interfaz, como lo hemos visto ahorita, los comandos son instrucciones u órdenes dadas desde el teclado con una sintaxis propia de la interfaz, ejemplo del sistema operativo MS-2 y Unix. El siguiente interfaz gráfica es esta. En esta interfaz, la ejecución de comandos y programas es lograda mediante la selección de figuras o iconos que lo representan o mediante el despliegue de menús o ventanas. Un ejemplo de sistema operativo con interfaz gráfica es Windows, Mac OS X, Linux, entre otros. Algunas de las ventajas que ofrece el trabajar con un ambiente gráfico son: el ambiente gráfico es más agradable y amigable para el usuario. Las aplicaciones diseñadas para operar con estos sistemas tienen un diseño estandarizado que facilitan su aprendizaje. Ahora pasaremos a un tema también súper importante que debes de conocer. Se llama ambiente gráfico de operación. Como ya sabrás, los sistemas operativos se han diseñado para un sinfín de dispositivos móviles, además de que los equipos de cómputo, los cuales se han hecho cada vez más populares y fáciles de usar, y que a pocos años de haber entrado al mercado tienen millones y millones de usuarios alrededor del mundo. Desde su aparición allá por el año de 1985, sí, cuando fue el derrumbe de temblor en México, en ese año Windows ha ido en constante evolución. Cada versión presenta mejoras del producto, haciéndole más eficiente y amigable para el usuario. Actualmente, en 2014-2017, ya se encuentra disponible la versión de Windows 8, Windows 9, Windows 10. Sin embargo, en este curso veremos la versión de Windows 7. Para aquellos que les gusta Windows 8, ahora vendemos Windows 7. Windows 7 es una versión del sistema operativo de la compañía Microsoft. Su antecesor fue Windows Vista. Fue lanzado al mercado en octubre del 2009. Los requisitos mínimos del sistema para usar Windows 7 en las computadoras son: procesador de 32 bytes o 64 bits a 1 GHz o más, memoria RAM de 1 GB o memoria RAM de 2 GB, espacio disponible en disco duro de 16 GB o 20 GB, y por último, dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDM 1.0 o superior. La funcionalidad de Windows 7 puede variar dependiendo de la configuración del sistema. Algunas de las funciones de ese sistema operativo pueden requerir de hardware avanzado o profesional. Ahora veremos una parte del escritorio de lo que puede haber en un Windows 7 ya normal, común y corriente. Una vez que Windows 7 se carga en memoria, aparece la ventana llamada escritorio, desde la cual el usuario toma el control de la computadora. En el escritorio, ¿qué es el escritorio? Bueno, yo creo que ya lo conoces, pero no hace falta decirlo, pero te lo voy a decir. El escritorio es el área de trabajo y ocupa toda la pantalla. El mouse permite seleccionar con un clic y ejecutar aplicaciones con 2 clics. Ahora vienen los iconos. Son objetos sobre el escritorio, representan programas de acceso directos a carpetas, archivos y programas. Se distinguen de dos tipos: iconos de programa e iconos de acceso directo. Ambos poseen propiedades que puedan ser modificadas por el usuario. Y la barra de tareas, que es la que aparece abajo en tu computadora, se utiliza para dar acceso a diversas aplicaciones. Está compuesta por botón de inicio, área de accesos directos, área de aplicaciones abiertas, área de estados por omisión. Siempre permanece visible en todas las aplicaciones. Ahora te haré referencia a uno que otro
descripción de algunos iconos que verás que son muy populares. La papelera de reciclaje. Muchos no sabemos qué es la basura, pero sí, tiene una función en especial. Este icono es utilizado como un contenedor de basura electrónico. Almacena temporalmente los archivos o carpetas eliminadas para recuperarlos en caso necesario o borrarlos definitivamente de esa carpeta. Eso no lo sabías, ¿verdad? Bueno, ya te informé. Ahora te voy a dar sobre la carpeta. Icono que puede contener uno o varios archivos y carpetas. Así hay muchos, como accesos directos, que con 2 clics puedes meterte a accesos directos, pero tienes que configurar. También están los archivos, los paneles, panel izquierdo, panel derecho, botón de inicio, el Zoom Lips. Bueno, no sé si te lo voy a platicar de una vez. Para el menú de inicio y la barra de tareas, las listas Zoom Lips son listas de aplicaciones recientes, como archivos, carpetas o páginas web, organizados por el programa determinado para abrirlo. Esto tuve que hacer un énfasis porque sé que la mayoría no lo conoce. Pero bueno, ya sabes ahora. También hay panel derecho, como te mencionaba, usuario, documentos, imágenes, música, equipo, panel de control, dispositivos e impresoras, programas predeterminados, ayuda y soporte técnico, cuadro de diálogo, panel de tareas, los tipos de botones, las bibliotecas, la versión de Windows 7, Aerosnap y Aerospec. También te lo voy a platicar ahorita y espero que pongas mucha atención. Aerosnap y Aerospec son 2 pequeñas funciones que permiten trabajar más eficientemente con las ventanas en Windows 7. Aerosnap es una función que sirve para anclar una ventana al lado izquierdo o derecho de la pantalla. Para ello se arrastra la ventana que está usando o la que se desea proporcionar al lado izquierdo o derecho de la pantalla. La ventana entonces se anclará en este lado de la pantalla. La personaliza el equipo, cambia la imagen de la cuenta de usuario, cambia el fondo de escritorio, cambia el culo de ventana, los sonidos del sistema, cambia el procesador de la pantalla, entre muchos. Hay muchos de ellos que son funciones de Windows 7, pero debes descubrirlo tú. Espero que te dé la curiosidad y le puedas meter Windows 7. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido la información y que puedan echarse un vistazo a Windows 7, ya que